a Jesús Gallardo. A ver, ¿no te gusta en la central Edson Álvarez? No me gusta, o sea, yo respeto mucho a los jugadores porque no podría hacer su trabajo, vaya, ¿no? Pero para eso les pagan y yo siento que Edson Álvarez entra, pero entra con muchas dudas, siempre entra nervioso, pisa la cancha y se le ve que está temeroso. No es el Edson Álvarez que le interesaba al Borussia, o sea, por favor, no puedes estar en la mira de un club europeo y llegar a tu selección y entrar con miedo. Juegas contra Qatar y las únicas oportunidades que tienen te vienen centros de cabeza y a la hora de que brincas y rematas entras con miedo. Yo preferiría tener a César Montes, pero por mucho, y lo siento, yo sacaría a Edson Álvarez. O sea, si tenemos que regresar a Montes, el jugador que yo sacrificaría sería precisamente a Edson. No te quiero llevar la contraria, Fabs. No, adelante. Pero yo creo que al contrario, fíjate, yo veo revolucionado a Edson Álvarez, lo veo bravucón, lo veo llegar a destiempo, lo veo meterse constantemente en peleas callejeras, ¿no? Así ha sido la historia de Edson Álvarez en el fútbol, pero ¿con miedo? Yo lo veo. Sí, yo la verdad es que hay que revisar lo que hace. Ha recuperado un poco de confianza con el Jimmy, hasta salió y declaró y dijo que la idea de Jimmy era mejor, que la entendían de una mejor manera, su esquema, bla, bla, bla. Pero en realidad es que Edson no venía rindiendo. No sé, tal vez tú vemos el fútbol de diferente ángulo. Desempata esto, mi querido Mariano, porque yo creo que hasta se pasa de rosca, ¿no, Edson Álvarez? Yo pensé que Fabs, porque o sea, la verdad que, o sea, yo respeto la opinión de todos, pero discrepo al 100% con lo que comenta Fabiola, ¿no? Me parece que todos cometieron errores, me parece que los cabezazos de Edson no fueron con miedo, simplemente no entraron, al igual que los de Santi, ¿no? Que fueron igual o incluso peores que los de Edson. A mí me parece que estamos siendo demasiado críticos, ¿no? Y queremos que en un partido a Qatar se le metan 10 y que siga todo para adelante. Esto es fútbol y lo mencionó Jaime y podemos revisar los resultados a nivel mundial, ¿no? Cada vez es más difícil ganarle a un equipo que se ordena y que se para bien, lo cual fue Qatar, ¿no? Pero revisemos las veces que llegó México, llegó muchísimas, no fue certero y es lo que le puede pasar contra Costa Rica, ¿no? Yo la verdad es que analizando el grosso del rendimiento en el equipo mexicano en los 3 partidos con Jaime, a mí me ha gustado, yo veo una idea clara, veo que hay que seguir trabajando y yo coincido contigo, Matador, me parece que Edson en su deseo de ser el líder de este equipo algunas veces rebasa la línea hacia adelante, pero creo que esto lo hemos comentado acá, creo que el equipo está jugando de esa forma, porque quieren presionar, pero falta ajustar algunas cosas. Sí, correcto. Bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos a revisar la encuesta, a ver qué dice la gente, a ver qué dice Vero, porque a ver cómo va. Tú estás muy optimista. Pues mira, no tan optimista por lo visto. ¿Qué probabilidad tiene el Tri de el Jimmy, el Lamborghini, de derrotar a Costa Rica? De 35 a 70%. Están dudosos. Sí, la gente está dudosa y hay unos que de plano creen que México no le puede ganar a Costa Rica. Vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a hablar de Canadá, que se enfrentan en un partido que seguramente será muy atractivo por los cuartos de final de la Copa Oro. Volvemos.